Gracias, Padre Jorge Iván, por esta extraordinaria exposición que de alguna manera nos hace recordar a un viejo fundador de Complexus, que era el doctor Rodrigo Escobar Navia, que siempre nos hablaba de otro como legítimo otro, y plantea un puente extraordinario entre lo que usted planteaba que era la antropoética hacia la antropolítica, que es el paso siguiente, y plantea precisamente ese puente entre lo que planteó Juan Lozano y esa bella intervención transversal que usted acaba de hacer, que nos permea todas las otras exposiciones. El doctor Gustavo López, director de la Corporación Complexus, la economía y la defensa de lo público. Quisiera estos minutos dedicarlos a algunas pequeñas consideraciones, porque el tiempo no lo permite, orientado al porqué de la urgencia de repensar la economía desde una sólida visión de lo público, cuáles son los interrogantes y preocupaciones mayores que tenemos hoy en día, la reinvención de la economía requiere la visión de un ser humano nuevo, de unos valores y unas necesidades, la distinción entre lo público, privado, ecuménico y económico, y la aparición de un nuevo pensamiento económico. Se abre camino y hay unas esperanzas claras frente a las nuevas ideas, nuevas propuestas, nuevos conceptos, nuevos proyectos en camino a nivel internacional. Pero antes quisiera, retomando lo que mencionaba nuestro director o presidente de ProAntioquia, Juan Sebastián, cuando hablaba y terminaba qué era ProAntioquia y mencionaba lo que había sucedido en esta región, quisiera comentarles que en los contactos que ha tenido el maestro Edgar Morán, o el pensador, con Medellín, quedó muy impresionado la última vez, y en ese momento estaba escribiendo ya el libro sobre la vía, el que acaba de salir, y entonces me dijo: Gustavo, ¿por qué no mencionamos en mi obra a Medellín como un ejemplo de lo que debe hacerse en una ciudad, y de que sí hay esperanza en las ciudades complejas, y qué más compleja que esta ciudad, y cómo ella ha surgido y está surgiendo? Él visitó algunas de las obras de aquí también, de Medellín, las bibliotecas, etc. Y entonces me pidió que le enviara toda la documentación posible. Le enviamos muchos kilos de documentos y de experiencias concretas que fueron analizadas por grupo de investigación de la Universidad de la Sorbona y otras universidades en París, y han quedado muy sorprendidos con lo que ha pasado y lo que pasa en esta región, en ese contacto y en ese trabajo conjunto de lo público, lo privado, empresarios, académicos, etc. Quería destacar ese hecho porque está siendo considerado en el plano internacional desde esa perspectiva. Diríamos que todo lo que no es economía tiene una dimensión económica en la vida y en los países y a nivel internacional. Y todas las acciones orientadas a cambios profundos en una sociedad, con miras en este momento a un futuro sostenible, tienen que ver también con lo económico. Se impone entonces el construir un nuevo pensamiento que vaya más allá de lo simplemente económico cuando se habla de la defensa de lo público. Y ese pensamiento tiene que considerar algunos principios de carácter universal. Y ahí retomo lo que hablaba nuestro vicerrector ahora. En el trabajo que me ha correspondido durante muchos años a nivel mundial, trabajando como en 180 países y en Nueva York, etc., una de las preocupaciones mayores de la comunidad universal es el de trabajar en principios universales.
Hay una ONG que trabaja en Nueva York, en donde están presentes todas las religiones oficiales que trabajan con Naciones Unidas. Y su gran tarea es ayudarle a Naciones Unidas a encontrar esos principios universales. Me correspondió más de 10 años acompañar casi semanalmente reuniones de ellos. Llevan más de 20 años trabajando concretamente en este tema y no han pasado de la construcción de unos 2 principios, básicamente. No, ahí se va. Llevamos 2 décadas. ¿Y cuál es uno de ellos? No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti, punto. Y ya eso lo consideran un paso gigantesco. Y las Naciones Unidas, para poder reinventarse, y la comunidad internacional para poder entender estos principios que van a ser la base sobre la cual vamos a poder entender qué es lo público mundial. Y de ahí desprendernos a los países y a las regiones y a lo local y poder saber qué es lo público, es decir, y cómo manejarlo, cómo defenderlo. Porque ya hay un acuerdo internacional muy claro y es que si no tenemos bien establecido cuáles son los bienes mundiales públicos que van a salvar el planeta y que nos van a permitir hacer la tarea hoy bien sin menoscabar la situación de vida para las generaciones que vienen y vendrán por siglos, porque esto no se va a acabar mañana como dicen algunos y hacen plata con ello. Esto va a seguir, pero va a ser difícil. Entonces, ¿cuáles son esos bienes públicos planetarios? Cuando, desde el punto de vista de la economía y de la visión de algunos pensadores económicos y políticos, en las últimas décadas se ha entregado prácticamente todo lo público, se ha buscado reducir el Estado, dizque con la idea de que el Estado no sabe gerenciar, lo cual es muy discutible. Depende de los regímenes, depende de las situaciones políticas, depende de los momentos políticos de los países. Uno encuentra situaciones diferentes. 80 años pasó la Unión Soviética con todo el grupo de países que trabajaron la idea política de un comunismo, de un ordenamiento distinto y se dieron cuenta de repente, por suerte, a final del año 89, que no era por ahí. Y pararon 80 años de una experiencia especial, porque esa experiencia no les daba. Ahí hubo un exceso, digamos, de control. Hoy en día estamos viendo los países árabes también, y ustedes lo están siguiendo por los medios de comunicación. ¿Qué es lo que sucede cuando se queda un gobierno, un equipo 33 años, 40 años, y quieren seguir más? Algunos piensan y no saben cómo quedarse 100, etcétera. Y el pueblo completamente dominado. El mayor bien público a nivel planetario es la libertad. Eso ya está también, pero ¿cómo se maneja? Entonces tenemos que tener unos principios y cuando se ha descubierto y la comunidad internacional se ha puesto de acuerdo con el concepto de desarrollo humano sostenible, que es uno de los mayores pasos desde el punto de vista de contenido y la concepción universal completa de todas las actividades que, como decíamos, y sobre todo para la economía ahora, nos trae una gran perspectiva y una gran posibilidad, pero siempre y cuando nosotros podamos comprender bien qué es lo público. Miremos por qué la urgencia de repensar la economía en el marco de lo público. La globalización en marcha ha puesto la economía en el centro de todos los cuestionamientos. Hoy en día, desde el punto de vista nacional de una nación o a nivel nacional o de Europa, le echamos la culpa ¿a qué? A la tasa de inflación. Los políticos y los gobernantes y los académicos y los líderes locales, todos tienen respuestas para el hambre, para la miseria, para la marginalidad, para la inequidad y para todo. ¿Quién es el culpable? La tasa de inflación. ¿Quién es el culpable? El funcionamiento de las bolsas. ¿Quién es el culpable? La falta de competitividad. ¿Quién es el culpable? Entonces, siempre volvemos hacia la economía. Y entonces, cuando va uno al medio rural y se reúne con esas personas que están esperanzadas en un nuevo tipo de vida y le pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué nosotros todavía no tenemos acceso
a unas migajas de ese progreso y ese crecimiento económico. Ah, no, la tasa de inflación. ¿Qué es la tasa de inflación? Eso lo venden. ¿Cómo son las tasas? Eso me preguntaban una vez en Paraguay. Me decía, ¿esas tasas de qué color son? La gente no entiende. Sin embargo, la lógica liberal ha puesto un paradigma económico sustentado en el racionalismo capitalista, mayormente benéfico a los intereses individuales y privados. En eso estamos en el plano mundial. No estoy diciendo que nosotros, no estoy analizando Colombia, obviamente. Aquí me voy a referir al plano internacional, que es donde estamos trabajando también unas ideas sobre el aspecto. El desarrollo de las economías nacionales se ha formado sobre bases conceptuales inspiradas en el positivismo, en el progreso indefinido y en el racionalismo científico. Esta lógica de la economía liberal sustentó el desarrollo de la modernidad y la revolución industrial, pero está siendo incapaz de ofrecer respuestas a los enormes desafíos en el presente, en la construcción creciente de una sociedad planetaria, de unos cambios climáticos enormes, de unos problemas fundamentales para toda la humanidad, y no estamos logrando dar la respuesta porque seguimos con los mismos instrumentos. La ciencia económica es una de las pocas que menos ha logrado avanzar, porque no ha logrado abrirse a esa complejidad, abrirse a las demás disciplinas. No se sabe trabajar con las demás disciplinas, ni las demás tampoco. Y ahí tenemos un desafío gigantesco para la academia. La mundialización, el desarrollo, la noción de desarrollo y la occidentalización produjeron un gigantesco cambio también en las últimas décadas en cuanto a la producción de la riqueza y su concentración en algunos pocos grupos, en algunas familias o individuos. 60 familias en el plano mundial son casi propietarias o tienen impacto en el control y gerencia de casi el 50% de la riqueza del mundo. Eso lo hemos logrado en las últimas décadas. Crecimiento económico, Producto Interno Bruto, tasas de inflación, tasas de cambio, competitividad, ambiente positivo para la inversión, etcétera, todos considerados como las únicas vías viables para alcanzar un bienestar que pocos comprenden o no saben definir en cada tiempo, en cada cultura, en cada región, etcétera. Crisis financieras, monetarias, económicas que ponen en jaque en permanencia en las últimas décadas la gobernabilidad de las naciones y la gobernabilidad mundial. Lo estamos viviendo hoy, a diario. Europa en la situación en que está, Estados Unidos, China decrece, en fin, ya llamó a preocuparse mundialmente por la situación y parece que vamos hacia una crisis bastante considerable en los próximos meses. En las últimas décadas el mundo dio la bienvenida a medidas neoliberales radicales con las que se estimuló la reducción del Estado, la privatización de empresas, de los servicios públicos, la falta de regulación económica, la salvaguardia del bien común, la privatización masiva y la mercantilización de casi todo. Eso estuvo a la orden del día. Mercantilizamos todo, la vida, por todos los sectores. Todo está dependiendo hoy desde los centros comerciales. Y desde ahí está creándose los valores y está promoviéndose este estilo de vida en el cual estamos trabajando. Por eso hay unos interrogantes y preocupaciones mayores, que la economía no siempre mira y la economía no siempre se detiene en ellos. Y antes de sugerir algunos, pensemos, a pesar de que cuando los hechos cambian, el cuestionarse paga, pues se debería cambiar entonces de forma de pensar. La economía no lo tiene en cuenta. Entre las preocupaciones mayores está aceptar lo económico como campo autónomo, economía que pareciera afirmarse en un campo autónomo y que continúa rehuyendo a la moral y a la política pública. Economía como campo dominante, determinante principal del capitalismo y sostén de las superestructuras y aparatos ideológicos del mismo Estado. El concepto de producción se amplía hasta el punto de evocar la producción de sociedad. Hoy se piensa en producción de sociedad. Reducción de todo lo esencial a lo económico.
reducción entonces en las formas de pensar, construcción del homo económicos a través de reducciones sucesivas. ¿Estará la ciencia económica autolimitándose y por ello limitando sus discutibles resultados para la sociedad en su conjunto? Schumpeter abordó esta posibilidad cuando sugirió que el futuro del capitalismo estaba comprometido no por la ausencia de resultados, sino por las contestaciones que surgirían y surgen en su interior, y cada día lo vemos más. ¿Habrá tal vez dado la ciencia económica la espalda al mundo de lo real y por ello no logra ofrecer respuestas complejas y propuestas multidimensionales contundentes en la búsqueda de un mundo mejor, incluyente, humano, solidario y sostenible? Keynes, después de la Segunda Guerra Mundial, dedica toda su capacidad intelectual para impulsar la idea de que el Estado-Nación es la institución política suprema. La política monetaria debería quedar sobre la autoridad máxima del Estado-Nación. Y en 1943 sugirió un comercio de Estado para los comerciantes, carteles internacionales para los industriales y restricciones cuantitativas a las importaciones para los productos manufacturados no esenciales, pensando ya en la situación ambiental. Instrumentos todos que deberían estar al servicio de una vida económica ordenada que respetara el bien público. Una búsqueda ideal de futuro sería la vía republicana social. Keynes fue uno de los grandes inspiradores entonces del gran acuerdo de Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial. Pero las cosas no salieron. Este acuerdo de Bretton Woods, como todos sabemos, terminó a comienzos de los años 70, cuando los señores de Estados Unidos dejaron de lado esta situación porque no les correspondía a su visión expansionista de la economía internacional y organizamos un sistema monetario internacional en aquel momento, comienzos de los años 50, el Fondo Monetario Internacional, que no ha logrado recientemente cambiarse y la parte de la crisis internacional está situada ahí, porque siempre este Fondo Monetario Internacional, que ha ayudado a orientar y exigir a los países ciertos comportamientos particularmente económicos, sin pensar en la sociedad, en el ser humano, ni en el ambiente, etcétera, sino en las tasas de inflación, etcétera, no ha podido dar ese paso. Hoy en día hacen estudios y convocan a grandes pensadores a que les den una orientación de cómo podríamos salir de esto. Pero la reinvención de lo económico, como decía, requiere de la visión de un ser humano nuevo, de unos valores y de unas necesidades. El ser humano es multidimensional y la economía también lo es. El ser humano sobrepasa toda dinámica económica, está en su centro, pero siempre más allá de sus dominios y efectos, perspectiva desde la cual exige que la economía se ponga en conexión permanente con todas las demás ciencias sociales. Hoy se sabe que la complejidad de los intercambios económicos conlleva implicaciones políticas y éticas que requieren de nuevos conocimientos que respondan a estas realidades, conocimientos que no existen. La crítica radical al dominio de los intercambios monetarios, de las finanzas y de las actividades bancarias, sobre todas las formas de intercambio social, plantean la necesidad de progresos urgentes y mayores en relación con la representatividad compleja de la realidad social y la disponibilidad de modelos, técnicas y herramientas. Economía más preocupada con las transformaciones cualitativas de los seres humanos y de las sociedades y del planeta entero. Hablando de lo financiero, en los últimos 12 años se han creado en el medio financiero internacional casi 3.000 nuevos productos. No hay Estado que los pueda acompañar para poder crear todas las posibilidades a una circulación masiva, apoyados en el Internet, porque tenemos una situación que cambió enormemente. Keynes trajo al mundo de la economía un pensamiento importantísimo, como ya lo acabamos de ver, pero el segundo momento, en los últimos 70 años, ha sido la incorporación del Internet, de los medios de comunicación y de información a la economía. Hoy millares de billones o billones de dólares
pasan minutualmente día y noche de una parte del planeta a la otra buscando sitios en donde asentarse y en donde los gobiernos les dan más posibilidades para sacar la mayor tajada, la mayor utilidad en explotación de minas, en explotación de reservas forestales, etcétera, sin tener cuidado, sino solamente sobre utilidades y beneficios. ¿Estaremos haciendo bien la tarea en el plano internacional? Creo que allí tenemos demasiados puntos y vemos la obligación y la obligatoriedad para que lo público esté en el primer orden y la economía pueda ser orientada desde lo público. Pero hay puntos muy importantes que tendríamos que discutir y es qué es lo público, lo privado, lo económico, lo ecuménico y la economía. Porque en este caso, lo público tiene origen semántico en pueblo, aquello que es propio de todos. Remite a la noción de nación, de regiones geográficas, de territorios, de colectividades, identificadas todas con intereses comunes, con derechos, con deberes, con la noción de equidad, empresas, instituciones. Con la globalización, muchos de estos intereses comunes se han transnacionalizado, se han transestatizado. Y allí entonces estamos encontrando una nueva realidad que los gobiernos y la noción de lo público exige cambiar. Tengamos en cuenta que en esta noción de lo público está lo público estatal, cuya fuerza radica en las leyes, en el orden jurídico, en la normatividad, en las reglas, en las instituciones y en la memoria. Hay tres pilares de la institucionalidad actual que la constituyen: los estados y las relaciones internacionales, las realidades del mercado con su organización e instituciones y la dinámica de la globalidad económica. El denominado tercer sector, el que en la práctica, que existe, pero que en la práctica tiene poca relevancia. Hay también lo público no estatal. Se presenta en la era actual como la fuerza solidaria que actúa en campos y sectores estratégicos, particularmente relacionado con ecología, con agua, con energía y con derechos, y logra movilizar amplios segmentos de la población. No procura el lucro empresarial, ni se articula con la función estatal. Lo animan principios universales. Lo público ecuménico, que procura alcanzar el grado más elevado de universalidad en la comprensión y operatividad del concepto de lo público, de las políticas públicas. Lo privado se construye desde la negatividad, es decir, desde la exclusión y de la privación, mientras lo público se encuentra en una perspectiva positiva de afirmación. Lo privado posee, asimismo, el sentido positivo del disfrute continuo, asegurado de la posesión indefinida. ¿Cómo acercarse entonces a la comprensión de sociedad? Como sumatoria de individuos privados versus abstracciones de lo público, o de una política abstracta de lo público, de naciones, de soberanías. Históricamente las sociedades todas tuvieron instancias de agregación social y de mediación. Toda sociedad coexiste en intereses. Los seres humanos se asocian en familias, en grupos, en comunidades, en organizaciones y comparten valores, religiones, cultura y procuran un aprovechamiento no siempre ideal en el contexto o territorio en el cual están. ¿Cómo crear una línea divisoria entre la iniciativa de los ciudadanos y lo social para gestionar la defensa del interés público? Y ahí viene el tema del interés público, que se sustenta en la igualdad de oportunidades, es decir, en el tema de la equidad, uno de los grandes desafíos que tiene Colombia hoy al considerarse internacionalmente que es uno de los últimos países en el mundo en términos de equidad. Y llegamos entonces al tema de las políticas públicas y de los bienes públicos a nivel nacional, que no se debe mercantilizar hoy en día frente a la idea de un desarrollo sostenible en el campo de los bienes públicos. ¿Qué no mercantilizar ahí? ¿Cuáles los peligros mayores en el presente? Entonces, un nuevo pensamiento económico está abriéndose, economía al servicio del ser, de sociedades planetarias, de un futuro sostenible de toda la humanidad, sustentada por lo que una integra solidariamente,
una sólida visión de lo público y del bien común. Y allí Naciones Unidas está trabajando muchísimo y algunos de los premios Nobel, casi todos, Amartya Sen, entre uno de ellos, está muy comprometido en el plano internacional y particularmente con las Naciones Unidas. Y es en ese medio que se destacan algunas de las actuaciones que se observan internacionalmente y en los países que podrían dar la esperanza y mostrar que sí es posible encontrar caminos que nos conduzcan a esa gran vía de la construcción de un nuevo pensamiento económico. Porque ese es el desafío para las facultades de economía del mundo y para las ciencias sociales, construir ese pensamiento. Pero resulta que las universidades no están pensando prácticamente, estamos usando instrumentos, nos manejamos con base en indicadores que sabemos que poco sirven y que poco representan la realidad de las sociedades, pero seguimos manejando esto y manejando los gobiernos, y lo único que desde la economía pensada desde lo público nos interesa es cómo gastarnos el presupuesto nacional, y entonces lo dividimos por sectores. Algunas prioridades se establecen y esas prioridades conducen a derramar recursos hacia las regiones, y eso se unen con los recursos que recogen las regiones y buscan los gobernantes aplicarlos dizque correctamente. Pero ¿será que esa es la vía desde la concepción política económica? ¿O es que nosotros tendríamos que preguntarnos cómo movilizar una sociedad para atender los grandes problemas fundamentales de ella en tiempos oportunos y no quedarnos simplemente al final de cada año diciendo logramos el 10% del objetivo trazado y ese objetivo trazado no era ni siquiera el 20% de lo que se requería para poder atacar de fondo los problemas esenciales? Entonces, vivimos es en la prestación de unas cuentas de contabilidad de recursos, ¿no? Y nos va muy bien, se califican bien los gobernantes, no hablo de Colombia, los gobernantes porque aplicaron el 100% de los recursos. Algunos consiguieron unas donaciones y entonces los juntaron a aquello y entonces hicieron 2 viviendas más o 3 o dejaron de hacerles en alguna región. En fin, ¿será esa la forma de conducir integralmente y desde una concepción nueva una sociedad? ¿Cuáles ejemplos? Rápidamente. Economía verde. Gana espacio en sus propuestas políticas y aplicaciones reales en todo el mundo. Economía plural, es decir, comercio con equidad. Iniciativas más allá del Estado y de lo privado propiamente dicho. Economía de proximidad. Una visión integrada e íntegra en el territorio y del contexto. Economía de servicios públicos de gran calidad para todos. Economía de instituciones financieras solidarias. Ahí está el microcrédito, las microfinanzas, por ejemplo. Economía y bienes públicos para garantizar un futuro sostenible de todos los seres vivos. Economía y reinvención de la noción de la empresa. Ya nos decían ahora, refiriendo a la empresa, que es uno de los campos que más ha cambiado recientemente y que se transformará radicalmente en estas 2 décadas próximas. La empresa que hoy estamos viendo en el 2030 no se reconocerá, porque es uno de los puntos, cuando hablamos de lo económico y de la nueva concepción del mundo y de lo público, es la empresa, que es el gran motor a nivel de comunidad. Economía y valoración de la gratuidad y de la donación. Reduce la idea de utilidad. Economía motor de la convivialidad y de la solidaridad, y economía e instrumentos nuevos de intercambios y servicios. Y finalmente, preguntas que surgen. ¿Cómo cambiar la concentración del poder en manos de unos pocos por una consulta, participación y diálogo social incluyentes de forma permanente sobre estos temas? ¿Cómo eliminar la fragmentación sectorial y estimular la visión territorial integrada? ¿Cómo lograr un verdadero y profundo compromiso de la academia con estos cambios y pensamiento? ¿Cómo acabar con el paternalismo y asistencialismo sustentados por políticas públicas, económicas y sociales y de desarrollo elitistas en el fondo? ¿Y cómo promover un rol activo por parte realmente de los ciudadanos? ¿Cómo terminar con la poca transparencia y eficacia en el uso de recursos? Y paréntesis, corrupción, a lo cual ya se han referido otros anteriormente, y adoptar otras formas de gestión
y formas y mecanismos de control económico y de planificación, cómo las políticas nacionales e internacionales pueden integrar y facilitar la reinvención de la economía y del desarrollo territorial y global, cómo potenciar de manera concreta la gobernabilidad democrática, la equidad y el desarrollo humano sostenible para que la economía pueda cambiar realmente. Son algunas de las interrogantes, pero como ya decía, hay pistas muy positivas y caminos que se están abriendo gracias al interés que algunos gobernantes, algunos grupos políticos promueven a nivel de todos los continentes, y poco a poco esta sociedad de la información y de la comunicación, que permite interactuar muy ágilmente, está permitiendo entonces trabajar en nuevos conceptos, en nuevas posibilidades y mostrar los cambios que en algunas partes del mundo están dando resultado, para que, teniendo en cuenta la situación cultural y momentos políticos de cada región del mundo, puedan tenerse en cuenta y tal vez usarlos para bien de cada comunidad. Gracias.